Muchas gracias por venir. Bueno, entonces como ya vieron el título, vamos a hablar sobre Alan Turing y el origen de la era digital. Un poco el título inspirado, no sé, tipo Harry Potter, ¿no? Harry Potter y algo, es Alan Turing y algo. Pero bueno, entonces quiero empezar con esto, no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, pero es el mapa de las matemáticas. Entonces este es un mapa que me gusta mucho, no sé si alguien ya lo haya visto alguna vez. De hecho lo hizo un youtuber, por acá abajo está. Buscan en YouTube mapa de las matemáticas y hay un video del youtuber, un matemático que lo hizo explicándolo. Y me gusta porque nos da la idea, nos ayuda a dar la idea de que las matemáticas son muy diversas, ¿no? Entonces es una plática pues general, entonces pues, me imagino hay gente de todos los niveles, pues desde niños a todos los niveles. Entonces a veces las matemáticas que vemos en la escuela, en la primaria, secundaria, en la prepa, pues son un pedacito nada más, ¿no? De toda la diversidad de matemáticas que hay. Aquí este mapa me gusta pues para ubicarnos. Al centro aquí tenemos, agrupa lo que son los orígenes de la matemática. Y de un lado, de este lado azul, pone lo que comúnmente los matemáticos llamamos como matemáticas aplicadas. Y de este otro lado, lo que llamamos matemáticas puras. Entonces, matemáticas aplicadas, pues básicamente son las matemáticas para resolver un problema de la vida real, ¿no? Puede ser del mundo físico o de otras ciencias. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tiene física matemática, que sean matemáticas aplicadas para resolver problemas de la física, ¿no? Química matemática, biomatemáticas, que también existe, es un área muy interesante. Ingeniería, obviamente, también. Economía, por ejemplo, matemáticas financieras, etcétera. Probabilidad, estadística, ciencias computacionales, criptografía, etcétera. Y de este otro lado está lo que conocemos como matemáticas puras. Entonces, este mapa lo divide en 4 grandes áreas, que son las matemáticas del cambio, las matemáticas del espacio, las matemáticas de las estructuras y las matemáticas de los sistemas de numeración. Entonces, muchas veces pensamos matemáticas, pensamos nada más en números, ¿no? Pensamos que son como el estudio de los números, pero bueno, la verdad es que nada así, ¿no? O sea, los números son una pequeña parte de las matemáticas. Sí es una parte importante, digamos, ¿no? Esta partecita de aquí, que habla sobre distintos sistemas de numeración, incluyendo números naturales, números enteros, números racionales, números reales, números complejos, etcétera, ¿no? Cosas que estudiamos en diferentes áreas. Y después vienen estas otras áreas. En realidad mi investigación y mi formación está más si nos ubicamos en el mapa, está en esta área de matemáticas de las estructuras, en particular en un área que se llama teoría de grupos. Eso es lo que yo más hago de investigación, digamos, mi investigación principal. Aquí donde sale el cubo de Rubik, ¿no? ¿Sí lo ven? Sale el cubo de Rubik porque la teoría de grupos comúnmente se le conoce como el estudio de la simetría. Entonces el cubo de Rubik es algo que pues, tiene mucha simetría, son transformaciones que lo pueden ir modificando. Y bueno, aquí tenemos diferentes áreas, ¿no? Matemáticas del cambio, estaría por ejemplo cálculo vectorial, etcétera. Matemáticas del espacio, estaría geometría, trigonometría, etcétera. Geometría de fractales. Y matemáticas de las estructuras, pues está álgebra lineal, álgebra, combinatoria, teoría de grupos, etcétera, ¿no? Y aquí en esta esquinita, si se fijan, tenemos un área que se llama fundamentos, que son fundamentos de las matemáticas. Entonces, de las principales cosas que tenemos es el área de teoría de conjuntos, que es donde está fundamentada la mayor parte de las matemáticas. Otra área también muy importante que fundamenta es teoría de categorías. Y aquí tenemos también una partecita que se llama teoría de la computación. Y de hecho esta plática va a estar principalmente enfocada en la obra de Turing, que está en esta esquinita de acá, sobre teoría de la computación. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo eso con la computación, de hecho, y con el mundo digital y todo esto. Bueno, entonces este mapa lo pueden buscar después si quieren en YouTube, y ahí está la explicación. Está en inglés, pero creo que se le puede poner subtítulos. Bueno, entonces un poquito nada más para hablarles de matemáticas puras. Como les decía, están del otro lado de las matemáticas aplicadas y puedo pensar en ellas como las matemáticas que las hacemos por sí mismas, ¿no? O sea, sin importarnos si tienen algo que ver con la realidad, básicamente. Entonces son ideas matemáticas que nos interesa desarrollar. De hecho está más o menos cerca de la filosofía, digamos, ¿no? Podemos pensarlo así. O sea, a lo mejor, de hecho me gusta también un mapa de, por ejemplo, de las diferentes ciencias, de qué tan aplicadas son o qué tan prácticas son, a qué tan abstractas son. Y bueno, de un lado tenemos, por ejemplo, cosas como la biología, la química, luego puede ser la física, por ejemplo, luego las matemáticas ahí después de la física, y luego ya la filosofía. La diferencia, yo diría, con la filosofía es que en las matemáticas nos hacemos preguntas y desarrollamos teorías
que son más concretas, de las que podemos decir algo seguramente, de las que podemos decir si algo es verdadero o es falso con certidumbre, ¿no? En filosofía ya nos vamos más allá, ¿no? Nos hacemos preguntas que a lo mejor no tienen respuesta y nunca vamos a poder responder, pero bueno, intentamos responderlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las matemáticas son más concretas, es algo abstracto, pero es algo abstracto que nos lleva a algo, ¿no? Que nos lleva a decir si algo es verdadero, si algo es falso, que en cierta manera tiene más certidumbre, no tiene tanta ambigüedad, no es tan sujeto a interpretaciones. Entonces, bueno, las ideas de matemáticas puras, aquí puse un poco los objetivos de las matemáticas puras, pues es comprender, examinar, generalizar, simplificar, conectar, clasificar y crear. Todos estos verbos, que me refiero a ideas, ¿no? Ideas matemáticas. De nuevo, podemos pensar que los principales objetos de las matemáticas no son los números, sino son las ideas, al final de cuentas. Y nos interesa trabajar con las ideas y hacer todas estas cosas, ¿no? Comprenderlas, examinar las ideas, generalizarlas. Esto es algo interesante que también me gusta siempre comentar, porque en la vida cotidiana muchas veces decimos no generalices, ¿no? Como si fuera algo muy malo, prohibido generalizar. Pero realmente una generalización correcta es algo muy útil, ¿sí? Porque es una generalización correcta y precisa es algo súper útil, ¿no? Porque en ciertos ejemplos puedes ver un comportamiento global. Lo que se dice en la vida cotidiana es no hagas generalizaciones apresuradas, ¿no? O sea, generalizaciones falsas, con base de unos pocos ejemplos, generalizar sin realmente que la generalización sea precisa. Y de este otro lado tenemos motivaciones de las matemáticas puras, porque dirían, bueno, si puedo trabajar con las ideas como yo quiera, ¿qué me motiva, no? ¿Qué me motiva a trabajar con unas y no trabajar con otras? Y bueno, aquí hay algunas de las motivaciones, ¿no? La primera es la curiosidad, simplemente qué ideas nos causan más curiosidad que otras. La belleza también, esto es algo un poco difícil de apreciar para alguien que no se ha entrado tanto en las matemáticas, pero realmente algunas ideas que son bellas, bueno. Lleva su tiempo un poco tal vez apreciarlas, estoy seguro que a lo mejor muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad. Encontrar analogías también y el reto intelectual. Entonces, estas serían, yo pensaría, las motivaciones de las matemáticas puras. Bueno, entonces, hablando un poquito ahora de la era digital, que es la otra parte del título, me gustó mucho esta gráfica que encontré por ahí, porque pues más o menos habla sobre el progreso humano, diferentes etapas y cómo fue el progreso haciéndose cada vez más exponencial, cómo fue creciendo cada vez más rápido, dependiendo de lo que podíamos manipular. Sí, entonces miren aquí, bueno, en eras prehistóricas, dice aquí transformación de materiales, y primero pudimos modificar materiales de piedra, ¿no? Luego materiales de bronce, luego materiales de hierro. Después entramos en una era de transformar la energía. Entonces empezamos transformando, por ejemplo, usando energía a través del agua, a través del vapor, a través de la electricidad, a través de la combustión. Y ahorita estamos en una era donde lo que transformamos es la información, ¿sí? Transformar la información, y empezamos comunicando y almacenando la información y después computando la información, es decir, haciendo cálculos ya una vez que tenemos la información, que dice entre paréntesis algoritmos y conocimiento, y eso cada vez nos ha permitido progresar más y más, ¿no? Bueno, entonces miren, información digital, o bueno, esto de la era digital, ¿no? ¿Qué significa eso de digital, básicamente? Entonces miren, digital, así la palabra tal cual, viene del latín digitus, que significa dedo, ¿sí? Y a lo que hace referencia es a que se usan, podemos hacer la comparación entre lo que sería una señal analógica y una señal digital. Entonces, una señal analógica es algo continuo, es algo más continuo, por ejemplo, como las ondas de radio, etc. Y una señal digital es una señal que va más a brincos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las computadoras hoy en día usan ceros y unos, y eso se refiere a dígitos. Pero dígitos podrían ser también del 0 al 10, ¿no? Del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? También podrían ser dígitos. Algo que no sería digital, pues sería algo continuo, ¿no? Más o menos podemos pensarlo de esta manera. Algo lo opuesto a algo digital sería algo continuo, sería analógica. Bueno, entonces, esta diapositiva, bueno, justo cuando estaba pensando después sobre el título, esta es la diapositiva que agregué más recientemente, porque dije, bueno, vamos a hablar de la era digital, y Turing tuvo que ver para el origen de la era digital, pero creo que es importante también hablar de otro de los padres de la era digital, al menos por esta diapositiva, que se llama Claude Shannon. Entonces, Claude Shannon fue un matemático estadounidense
es considerado el padre de la teoría de la información, ¿sí? Entonces, miren, ahorita les explico más o menos a qué se refiere todo esto. Primero, una cosa interesante que él hizo su maestría en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y su tesis de maestría es considerada actualmente como la tesis de maestría más importante de la historia, ¿no? de lo que se conoce, de tesis de maestría, pues, ¿no? Más importante de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él en su tesis de maestría? Pues básicamente él tuvo la idea de aplicar una cosa que se llama lógica booleana al diseño de circuitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? La lógica booleana es aplicar el álgebra a la lógica, podemos decirlo así, ¿no? Fue inventada o descubierta por George Boole, un matemático inglés, casi un siglo antes de Claude Shannon, y él lo había hecho como un experimento nada más de matemáticas puras. Vamos a decir, tenemos lógica, ¿no? Que lógica es tener enunciados con verdaderos y falsos, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué tal si sistematizamos trabajar con esto? Y en lugar de ponerle verdadero ponemos un 1, en lugar de ponerle falso ponemos un 0, y trabajamos algebraicamente con esto, ¿no? Y las reglas lógicas como o, y, etcétera, las trabajamos algebraicamente. Y eso sería el álgebra booleana. Y después Claude Shannon, pero pasó desapercibido en cierta forma el trabajo de George Boole, hasta que después Claude Shannon lo recupera en su tesis de maestría y lo aplica al desarrollo de circuitos. Entonces, ¿qué significa esto? Es tal cual poder trabajar con unos y ceros en circuitos, ya eléctricamente, ¿no? Ya en la práctica. Cómo una computadora va a interpretar que es un 1, cómo va a interpretar que es un 0, y cómo podemos hacer lógica con los circuitos que tiene la computadora. Entonces, es interesante, estos son los símbolos que se usan para ese tipo de circuitos, pero pues básicamente tiene que ver con la corriente eléctrica que pasa por un circuito. Entonces, si está pasando corriente eléctrica, es un 1, que significa hay corriente eléctrica, es 1. Si no hay corriente eléctrica, es un 0. Y dependiendo de cómo esté diseñado el circuito, puedes hacer lógica con todo eso. Y eso es todo en lo que se basa en las computadoras, ¿no? Lo que significa unos y ceros en la computadora tal cual. Después también, ya cuando fue investigador, publicó este artículo que se ha dicho que es la carta magna de la teoría de la información. Se llama Una teoría matemática de la comunicación. Lo publicó en 1948. Y en este artículo es donde por primera vez se usa el término bit para referirse a la unidad básica de la información. ¿Sí? Ahorita que todos estamos muy acostumbrados a todo este asunto de los bits, bytes, etc. Entonces, en este artículo es la primera vez, que de hecho él lo atribuye a otro matemático, pero bueno, publicado en un artículo, un colega de él dice que se le ocurrió el nombre, pero en un artículo él es el primero que lo usa y que lo desarrolla, ¿sí? Esta unidad básica de la información. Y pues él desarrolló todo ese modelo matemático de cómo se transmitiría la información con unos y ceros, cómo se almacenaría la información de unos y ceros, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto sentido, él es el padre de cómo vamos a transmitir la información con unos y ceros, cómo la vamos a almacenar con unos y ceros y cómo la vamos a manipular lógicamente con unos y ceros. Entonces, bueno, ¿qué hizo Turing? Parece que ya hizo todo él, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué hizo Turing. Entonces, miren, Turing, primero les quiero contar un poquito de su vida, porque tuvo una vida también muy interesante. Alan Turing nació nació en 1912 en Londres. Después estudió en Cambridge, estudió matemáticas, fue un matemático, en 1931. En 1936 publicó un artículo sobre matemáticas que se llama Computable Numbers, que es así, donde también es uno de los artículos más importantes que ha influenciado esta era esta era digital. Ahorita vamos a contar de qué se trató ese artículo. Un poco después, en 1938, ya fue la Segunda Guerra Mundial y trabajó descifrando códigos, ¿no? Y aquí se fijan, esta no es una foto de Turing, esta es una foto de una película que se llama The Imitation Game, o en español es Código Enigma, exacto, Código Enigma. Que básicamente esa película se centra sobre todo en esa parte de la vida de Turing, que es trabajar descifrando códigos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, para el gobierno inglés, de códigos alemanes. Después, en 1945, ya es el fin de la Guerra Mundial. En 1948 empieza a trabajar en la Universidad de Manchester como profesor de matemáticas. En 1952 es condenado por actos homosexuales que en esa época eran ilegales en Reino Unido. Y se le condena, ahora vamos a hablar de eso al ratito también,
pero se le condena a un tratamiento hormonal. En lugar le dieron como, tener la opción de decidir, ¿no? O te vas a la cárcel o te sometes a un tratamiento hormonal que se conoce como castración química. Entonces prefirió la segunda opción y finalmente en 1954 murió envenenado. Hay un debate sobre su muerte. La causa oficial en su momento fue que se había suicidado, pero también hay historiadores recientemente han descubierto que es posible que a lo mejor no se haya querido suicidar, que su muerte haya sido accidental. Pero bueno, vamos a hablar de eso también en un momento. Entonces miren, para hablar un poco de su etapa de descifrando códigos, el asunto es que los alemanes tenían esta máquina que aparece aquí al centro, que es la máquina Enigma, que parece como una especie de máquina de escribir, ¿no? Básicamente. El asunto es que ellos tenían un teclado, tenían un montón de cables. Cada día, todos los días, ponían una configuración distinta de los cables y ellos podían teclear un mensaje, y la máquina mezclaba las letras de una manera muy compleja y producía otras letras que ya estaban codificadas, ¿sí? Entonces podían mandar el mensaje por telégrafo, la otra persona, o por radio, otras personas recibían el mensaje y con la misma máquina, pero con los cables puestos al revés, podían descifrarlo, básicamente. Entonces era un trabajo que las señales de radio se podían interceptar fácilmente, ¿no? Entonces los ingleses podían interceptar señales de radio que estaban mandando los alemanes, pero pues no sabían qué decían, ¿no? Porque eran puras letras aleatorias, casi, ¿no? Parecían aleatorias. Entonces conocían de la existencia de esa máquina y todos los días tenían que hacer un esfuerzo para descifrar cuál era la configuración de la máquina ese día, ¿no? Porque podías descubrirla de un día, pero ya el día siguiente ya te la cambiaron otra vez. Entonces otra vez tenías que volver a hacer el trabajo. Entonces cuando Turing entró a trabajar en eso, el proyecto que aparece en la película fue desarrollar esta computadora, básicamente, que se llama una máquina Bomb. Y con la computadora el punto era ayudarle a hacer los cálculos, ayudarle a hacer muchas combinaciones, muchos cálculos, análisis de los mensajes y poder descifrar. Entonces todos los días, a la primera hora del día, una vez que lograron construir la máquina, se metían los mensajes, se analizaban y normalmente se lograban descifrar a las pocas horas y se podían decodificar los códigos que se estaban mandando los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, eso fue secreto por muchos años, pero se dice que fue una ventaja importante para los aliados, ¿no? En su momento. El hecho de poder estar descifrando qué se están diciendo los alemanes entre sí. Ok, bueno, estas son las principales contribuciones de Turing, de las que vamos a hablar un poquito cada una, a la computación. En general a Turing se le conoce como el padre de la teoría de la computación, o el padre de las ciencias computacionales, ¿no? Entonces hablamos antes de que Shannon es el padre de la teoría de la información y Turing es el padre de la teoría de la computación. Entonces, eso significa, una vez que ya tienes la información, una vez que ya tienes los bits almacenados, ¿cómo computar con ellos? ¿Qué significa? Significa manipularlos, hacer una secuencia de pasos que te lleve de cadenas de bits a otras cadenas de bits, y eso es lo que comúnmente conocemos como programar, básicamente, ¿no? Modificar cadenas. Entonces, en primer lugar, de las cosas más importantes que hizo es formalizar el concepto de un algoritmo a través de una máquina de Turing, decir qué significa matemáticamente un algoritmo. En segundo lugar, propuso la tesis de Church-Turing, y tercero, en el campo de la inteligencia artificial, propuso la prueba de Turing. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un algoritmo? Pues así, la definición más relajada, más relax, más general que podemos dar es que un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones rigurosas usadas para resolver un problema o hacer un cálculo. ¿Sí? Entonces tenemos que decir los pasos. Normalmente tienen un input o una entrada. El algoritmo tiene una secuencia de instrucciones, algo que tenemos que hacer con ese input, cómo vamos a modificar o qué pasos vamos a hacer con ese input, y al final de cuentas tenemos un output o una salida del algoritmo, ¿no? Entonces eso es en un diagrama lo que es un algoritmo. Pero bueno, si se fijan, esto no está como muy... No es como muy matemático. ¿Por qué no es como muy matemático? Porque no es una definición precisa. O sea, si yo les pongo 1000 ejemplos, puede haber uno que otro ejemplo en el que me digan, a ver, ¿esto sí es un algoritmo o esto es un algoritmo? Porque ¿qué significa instrucciones rigurosas? ¿Cómo vamos a ver cuando algo sí es riguroso o cuando algo no es riguroso, ¿no? Por ejemplo. O sea, no se piensa en una receta de cocina, ¿no? ¿Cómo vamos a ver
que dicen, pues ponle 3 cucharadas de azúcar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos de qué tamaño son las cucharas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos si eso es riguroso o no es riguroso? Entonces, bueno, hay dificultades en esta definición y lo que hizo Turing es matematizarla, ¿no? Que no haya ningún lugar a duda en qué sí va a ser un algoritmo y qué no va a ser un algoritmo. Bueno, entonces miren, aquí hay unos ejemplos de algoritmo, ¿no? Por ejemplo, bueno, este aquí no voy a entrar en detalles, pero esto de aquí es cómo se ve un algoritmo en la vida real, básicamente, ¿no? En pseudocódigo, tiene un input, que es la entrada, un output y a una secuencia de pasos, ¿no? Normalmente en programación se usan comandos como sí, entonces, force, o sea, loops, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero entrar mucho en eso realmente. Pero bueno, aquí hay un ejemplo más sencillo, más digerible. Entonces, un algoritmo de qué hacer cuando la lámpara no funciona. Entonces, primer paso, te pregunta, ¿está desenchufada la lámpara? ¿Está enchufada la lámpara? Si la respuesta es que no, enchúfala y ya resolviste tu problema. Si la respuesta es que sí está enchufada, la siguiente pregunta es, ¿el foco está quemado? Si la respuesta es que sí está quemado, pues hay que reemplazar el foco y ya resolviste tu problema. Si la respuesta es que el foco no está quemado y sigue sin funcionar, pues compra una nueva lámpara. Entonces, bueno, ese es un ejemplo más o menos de lo que se refiere con una serie de pasos y qué es lo que hay que hacer en el siguiente paso, ¿no? Bueno, entonces, básicamente la teoría de la computación va a ser transformar cadenas de bits. Los bits, ya dijimos, son ceros o unos, que son el lenguaje de las computadoras a través de circuitos, mediante un modelo de computación, ¿sí? Una manera de manipular ceros y unos. Aquí una cosa interesante que quiero decir en esta diapositiva es que ustedes pueden decir, bueno, cadenas de ceros y unos parece como algo muy restringido, ¿no? Parece que no tenemos mucha expresividad. ¿Qué tal? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en el español, o los números, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, con puros ceros y unos, expresar los números o expresar todas las letras, etcétera? Y el asunto es que no hay problema porque las cadenas pueden ser tan largas como nosotros queramos. Entonces, miren, por ejemplo, esto es normalmente como se codificaría el número 2 con una cadena de ceros y unos. De hecho, bueno, es en numeración, sistema binario. Esto sería como sería el número 3 con cadenas de ceros y unos, como sería el número 4, como sería el número 5, como sería el número 6, como sería el número 7. Realmente, de hecho, ni siquiera importa tanto que lo que esté usando aquí en el sistema binario. El punto es que tú puedes asignarle también a cada letra del alfabeto, si quieres, una cadena específica de ceros y unos. Y de hecho eso es lo que hace el código ASCII, ¿no? Que se usa actualmente. Entonces, lo que quiero decir con esa tablita de ahí es que todo puede representarse con cadenas de ceros y unos. ¿Por qué? Porque si tu cadena es de longitud suficientemente larga, pues tienes muchísimos símbolos para representar muchísimas cosas, ¿no? O sea, puedo ponerle 1000 posiciones a mi cadena y pues puedo representar muchísimas cosas. Ok. Entonces, miren, para explicar más o menos cuál fue la idea de Turing, primero tenemos que hablar de una cosa que se llaman autómatas finitos. Entonces, intuitivamente un autómata finito va a ser una máquina que no tenga memoria o que tenga memoria limitada. Entonces, por eso los ejemplos típicos que se ponen es, no sé, las maquinitas del estacionamiento, ¿no? Que les pones el boleto, te abren, pasas, se cierran y ya regresan a su estado inicial. Entonces, son máquinas que no necesitan memoria realmente, o sea, no necesitan guardar datos, pues. O sea, simplemente hacen un paso, reciben un input, pasan a otro estado, reciben otro input, pasan a otro estado y regresan a su estado inicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien les dice a ustedes, eres como un autómata, eres como una máquina que no tiene memoria, básicamente. Bueno, entonces miren, ¿cuál es la idea? La idea es como tener este tipo de diagramas. Un autómata finito esencialmente son este tipo de diagramas donde tienes diferentes estados y vas cambiando de un estado a otro dependiendo si recibes un input, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, este estado que se pone con un doble circulito es el estado inicial. Normalmente se representa, perdón, con la flecha. Con la flecha se representa el estado inicial. Entonces, aquí es donde partimos, ¿no? Si recibimos un 0, nos quedamos en el estado inicial. Pero si recibimos de repente un 1, nos pasamos al estado 1. Y luego del estado 1, si recibimos un 1, nos regresamos al estado inicial. Y si estamos en el estado 1 y recibimos un 0, nos pasamos al estado 2, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. La idea es poder estar en diferentes estados y dependiendo de lo que recibimos, un 1 o un 0, pasar de un estado a otro. Entonces, miren, vamos viendo cómo se mueve este robot si lee esta cadena.
¿Ok? Entonces, esta es la cadena a leer. Empezamos en el estado inicial, representado por el robot, y de repente leemos un 1. Entonces, ¿qué va a hacer el robot? Pues se va a cambiar al estado 1. ¿De acuerdo? Ahí está en rojo porque leímos un 1. Ahora estamos en ese estado y leemos un 0. ¿Qué va a hacer el robot? Pues se va a cambiar al estado 2 porque leyó un 0. Estamos en ese estado y leemos otro 0, pues el 0 nos dice que nos regresemos al estado 1. Y finalmente estamos en ese estado y leemos un 1, pues regresamos otra vez acá. Entonces, esta cadena en particular se dice que se acepta porque el estado 1, que tiene un doble circulito, se conoce también como un estado terminal. Entonces, hasta ahí terminó ya el cómputo, digamos, ¿no? Leímos una cadena, nos pasamos de un estado a otro, y si terminamos en un estado final, un estado terminal, ya aceptamos la cadena, al final de cuentas. Entonces, si se fijan, esto es más riguroso, lo que significa una secuencia rigurosa de instrucciones, ¿sí? Es decir, estás en un estado, ves una cosa, te vas a otro. Ves tal cosa, te regresas, etc., ¿no? Es lo que significa más matemáticamente una secuencia rigurosa de instrucciones. Después lo que hizo Turing es proponer esto que es una máquina de Turing, que pues básicamente ¿qué le falta al autómata finito? Pues le falta memoria, le falta tener una manera de almacenar más información. Y entonces básicamente una máquina de Turing podríamos pensar en ella como una especie de autómata finito, aquí, que sería el procesador de las cadenas, y una memoria acá que tiene ceros y unos, aunque además este autómata finito también tiene la capacidad de moverse de un lado a otro en nuestra memoria. Entonces, de repente podemos estar aquí y luego el autómata nos dice, pues mueve la cabeza, tienes como una cabeza lectora, mueve la cabeza lectora a la derecha, mueve la cabeza lectora a la izquierda, y vamos pasando de un estado a otro. Entonces, no quiero entrar en muchos detalles de esto, pero podemos pensarlo en términos generales como un autómata finito en el que ahora tenemos una memoria, básicamente, para almacenar las cadenas, para almacenar los ceros y unos. Esto resulta que es equivalente a lo que significa un algoritmo fijo, ¿sí? O sea, una máquina de Turing es un algoritmo fijo, es ahora sí seguir rigurosamente una secuencia de instrucciones. Y después en su mismo artículo, en este mismo artículo que les digo que fue el primero que publicó Turing, en Computable Numbers, definió lo que sería una máquina de Turing universal. Entonces, una máquina de Turing universal es como irse más meta, un nivel más arriba, que ahora es una máquina que lee algoritmos. Entonces, es una máquina que lee máquinas de Turing y produce, que es básicamente una computadora. Entonces, esa es la idea matemática de una computadora, una máquina de Turing universal. Eso ya es algo más complejo, no tenemos tiempo para aquí. Normalmente estos cursos, estos temas se estudian pues cuando cualquier persona que estudie ciencias computacionales, ¿no? Ingeniería en computación, las cosas, en materia por ahí de teoría de la computación. Pero el asunto es eso, es que esencialmente una máquina de Turing universal va a leer algoritmos, va a leer máquina de Turing y va a correr diferentes algoritmos, que es lo que al final de cuentas conocemos como una computadora. Bueno, entonces, en su mismo artículo, Turing descubrió que hay problemas indecidibles. ¿Qué significa problemas indecidibles? Significa problemas que ninguna máquina de Turing universal va a poder resolver, por más poderosa que sea. ¿Y eso qué significa? Si pensamos en una máquina de Turing como algo equivalente, una máquina de Turing universal como algo equivalente a una computadora, entonces es decir que va a haber problemas que jamás va a poder resolver una computadora, ¿no? Por más computadora cuántica que sea, por más lo que sea, hay límites, digamos, de la computación que no vamos a poder resolver nunca. Y de hecho él dio un ejemplo de un problema imposible de resolver, ¿no? Por más que avancemos en la tecnología, o sea, la lógica nos dice que eso va a ser imposible de resolver. ¿Y cuál es ese problema? En inglés se conoce como el halting problem, que en español, bueno, una traducción podría ser con el problema del detenimiento, pero bueno, soy un poco más extraño, ¿no? Pero el problema es básicamente lo siguiente. Es diseñar un algoritmo, pensemos, que lea algoritmos otra vez y que nos diga si el algoritmo va a terminar o va a correr para siempre. ¿Sí? Entonces, por eso se llama el problema del detenimiento, ¿no? Porque consiste en preguntarte, tú diseñas un algoritmo, digamos, ¿no? Así una receta, decir, bueno, haz esto, etcétera. Puede tener diferentes cosas recursivas, etcétera. Y tú le preguntas, yo quiero algo que me diga
si lo que yo escribí va a terminar en un número finito de pasos o si va a seguir corriendo para siempre. Esa es la pregunta del halting problem. Y la respuesta es que es imposible, o sea, no va a existir algo, digo, a lo mejor casos específicos sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes me dan un algoritmo bien facilito, pues yo ahí le cuento los pasos y les digo, fíjate, sí va a terminar, en 5 pasos termina. Pero el problema no es si para un algoritmo específico lo puedes hacer, el problema es si para todo algoritmo lo puedes hacer. Si dado el algoritmo que a ti se te ocurra, yo siempre voy a tener un método para responderte si termina o no termina, básicamente, ¿no? Y pues parece algo así medio filosófico, ¿no? También en el rango de lo filosófico, y sí es cierto, la verdad es que sí. Pero bueno, lo importante es que abre la puerta, ¿no? Está un poco en el espíritu de estos teoremas de matemáticas tipo el teorema de incompletitud de Gödel, si han escuchado hablar de él, y este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí una caricatura que me pareció interesante, que tiene que ver con esto, y dice, ¿qué hubiera pasado si Alan Turing hubiera sido un ingeniero? Y pues básicamente lo que dice, bueno, el problema del detenimiento es fácil de resolver. Dice, si el programa corre por demasiado tiempo, voy a darle de palazos a la computadora hasta que se detenga. Y ya, esa es la forma de resolverlo. Pero bueno, entonces este es un chiste, ¿no? Obviamente. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, pasando a la siguiente aportación de Turing, tenemos la tesis de Church-Turing, que básicamente lo que dice es que todo algoritmo puede ser representado por una máquina de Turing o un modelo equivalente. O sea, es decir, en cierta manera, que lo que entendemos como algoritmo efectivamente se traduce en una máquina de Turing. Esto es una tesis, digamos, que no se puede demostrar tal cual matemáticamente, porque pues depende qué es lo que entendemos por algoritmo, ¿no? O sea, podemos decir que nosotros por definición que un algoritmo significa lo que haga una máquina de Turing. Pero en cierta manera la tesis por eso es lo que dice, ¿no? Es como, bueno, proponemos como definición de algoritmo eso. Podemos pensar, bueno, a lo mejor un algoritmo puede haber versiones más amplias de un algoritmo, etcétera. Pero lo que dice la tesis es básicamente eso, es equivalente. Aquí otra cosa interesante que dice esta diapositiva es que las máquinas de Turing no son los únicos modelos de computación que existen, ¿no? Hay otros modelos de computación, pero hasta ahorita todos son equivalentes. O sea, todos pueden hacer lo mismo, básicamente. Entonces, si puedes hacer algo o no puedes hacer algo con una máquina de Turing universal, es equivalente a si lo puedes hacer o no lo puedes hacer con alguno de los otros modelos equivalentes. Bueno, entonces miren, hablando un poco de la otra contribución de Turing a la inteligencia artificial, también él fue uno de los primeros investigadores que pensó seriamente en este asunto de la inteligencia artificial. Y él básicamente, es famoso esta prueba de Turing, que lo que dice, se conoce como el juego de la imitación, y lo que dice es proponer una especie de prueba para saber si una máquina realmente tiene inteligencia artificial o no tiene realmente inteligencia artificial. Y el juego supuestamente consiste en lo siguiente, ¿no? De un lado aquí tienes un juez, que es esta persona de aquí, el C, y luego tienes como una pared, o sea, interactúa con dos personas, ¿no? Digamos que chatea, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar ya en el lenguaje de nuestros días. Está chateando con dos personas, ¿no? En WhatsApp. Está chateando con una persona real y con una máquina. Entonces, lo que dice la prueba de Turing es que la máquina va a tener verdaderamente inteligencia artificial si para el juez es imposible distinguir quién es la persona y quién es la máquina, básicamente. Sí, o sea, le puede hacer preguntas, puede chatear con él, ¿no? Le puede hacer preguntas, puede sacarle plática, etc. Y si al final de cuentas, después de una plática larga, no puede distinguir quién es la máquina y quién es la persona real, ya, de acuerdo a Turing, eso significa que la máquina realmente tiene inteligencia artificial. Hasta ahorita, bueno, no hemos llegado a ese punto, ¿no? Yo creo que normalmente todos nos damos cuenta cuando estamos hablando con una máquina o cuando estamos hablando con una persona real. Pero bueno, quién sabe, tal vez algún día lleguemos a esa situación. De hecho, aquí se me ocurrió preguntarle a ChatGPT, ¿no? A ChatGPT. Preguntarle, así tal cual, ¿no? Esta es una copy-paste de lo que dice ChatGPT. Le digo, hola, ¿puedes pasar la prueba de Turing? Y entonces me contesta, dice, no, dice, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de pasar la prueba de Turing en el sentido tradicional de ser evaluado por un juez humano para determinar si soy una máquina o una persona. Pero bueno, luego se defiende, ¿no? Porque dice,
Dice, además la prueba de Turing no es necesariamente una medida precisa de la inteligencia artificial, ya que la capacidad de imitar el comportamiento humano no es necesariamente el objetivo principal de todos ellos. Entonces, bueno, es una respuesta interesante, lo cual en cierta manera tiene razón, ¿no? Depende de cómo se interprete inteligencia artificial. ChatGPT puede hacer muchas cosas bien, ¿no? En cosas de lenguaje, hace muchas cosas mal también. Si les preguntan problemas matemáticos, casi siempre lo saca mal, ¿no? Yo de vez en cuando le he preguntado así demostraciones matemáticas de ejercicios que le pongo a mis estudiantes y siempre los tiene mal. Pero otras cosas sí las hace bien, ¿no? O sea, escribe muy bonito, la verdad, ¿no? Escribe muy, muy bonito, hasta eso sí. Pero bueno, entonces me pareció interesante esa respuesta. Regresando un poco a la vida de Turing, como les comentaba, fue en el 1952, tenía 39 años y fue condenado por actos homosexuales, los cuales en Reino Unido en ese entonces eran considerados ilegales. Sí, hasta 1967 dejaron de ser ilegales. Se conocían actos homosexuales o actos indecentes, básicamente. E incluso aunque fueran así privados, o sea, no tenían que ser en público, aunque fuera en la casa de Turing, si se descubría que había habido actos indecentes, podían enjuiciarlo, ¿no? Y la sentencia fue finalmente la castración química, lo que les decía, un tratamiento hormonal que se lo dieron como alternativa para ir a la cárcel. Después recientemente ya el Reino Unido, hace unos años, un poco antes de que muriera la reina, ofreció una disculpa, ¿no? Oficial a Turing en nombre del gobierno del Reino Unido, pues y a él y a pues, todos los demás personas que fueron sufrieron de este tipo de leyes, ¿no? Bueno, finalmente murió en 1954 a los 41 años, pues bastante joven, por envenenamiento de cianuro. Entonces les digo que en su momento la policía concluyó que había sido un suicidio, esa es la causa oficial de su muerte, pero también se considera que pudo haber sido accidental. El asunto es que en su parte final, en la vida de Turing, se interesó mucho por las biomatemáticas. Entonces empezó a hacer estudios y empezaba a hacer experimentos y tenía un laboratorio en su casa. Entonces tenía un laboratorio en su casa y tenía un laboratorio con cianuro en su casa. Entonces se considera que podría haber sido una muerte accidental, ¿no? O sea, una teoría, la teoría del suicidio, pues dice, bueno, después de todo este tratamiento de castración química que había pasado relativamente poco tiempo, había sufrido una depresión, aunque según dicen algunos historiadores también, en los últimos meses, antes de su muerte, se había recuperado, ¿no? Y amigos decían que ya estaba mejor, etc. Pero bueno, realmente va a ser, yo creo que muy difícil saber la verdad, nunca vamos a saber. Pero bueno, aquí una de las placas que conmemoran a Turing en Reino Unido, Alan Turing, 1912 y 1954, y dice, fundador de las ciencias computacionales y la criptografía, cuyo trabajo fue clave en épocas de guerra, para descifrar los códigos Enigma, murió y vivió aquí, ¿no? En una de sus casas. Alan Turing tuvo una vida corta pero intensa, con un final trágico, ¿no? Marcado desafortunadamente pues, por prejuicios homofóbicos. Ok, entonces para terminar, quiero presentar nomás esta cita que la leí recientemente de un libro que se llama Amor y Matemáticas, El corazón de la realidad, de Edward Franklin. El libro está interesante, pero bueno, digo, a mí me cuesta más debatir el libro, pero al menos esta frase está muy buena. Entonces dice, las matemáticas y las ciencias a menudo se presentan como frías y estériles. Dice, en verdad el proceso de creación de nuevas matemáticas es una búsqueda apasionada, una experiencia profundamente personal, al igual que la creación de arte y música. Requiere amor y dedicación, una lucha con lo desconocido y con uno mismo que provoque emociones fuertes. Y la verdad es que, pues para los que hacemos investigación en matemáticas, pues, o en otras ciencias seguramente también, nos identificamos mucho con esta frase, ¿no? O sea, con muchas cosas de esta frase. Realmente en muchas partes de la investigación se necesita tener un pensamiento creativo para saber ahora qué, ¿no? Para saber cómo vas a resolver un problema y ahora qué paso sigue, ahora qué voy a hacer, ahora qué nueva idea se necesita y tener que básicamente armarlas, conectarlas de diferentes formas, ¿no? Lo mismo con lo que menciona con una lucha con lo desconocido y con uno mismo, ¿no? Porque nos enfrentamos, en el momento de hacer investigación, nos enfrentamos a ideas que nadie sabe, ¿no? Que nadie ha pensado en ese momento. Entonces, que quién sabe si van a tener respuesta o no van a tener respuesta, vamos a quedar atorados para siempre ahí. Bueno, y pues sí, captura varias cosas interesantes, ¿no? De lo que es hacer investigación en matemáticas. Y pues bueno, muchas gracias.